To live out the gospel is to relate to the Heavenly Father based upon our justification. Vivir el Evangelio es relacionarnos con Dios por medio de la justificación, Not our behavior. no sobre nuestro comportamiento, Because we sin every day. porque pecamos todos los días. So if we continue to relate to Him based upon our sin, Así que si nos continuamos a relacionar a Él basado en nuestros pecados, our failures and our rebellion, nuestras fallas y nuestras rebeliones, we'll never have His favor. nunca vamos a tener su favor. He can never enjoy us. Él nunca va a poder disfrutarnos. That is why we need justification. Y es por eso que necesitamos la justificación, So that we can know with certainty para poder saber con certeza that we relate to the Father de que nos relacionamos con el Padre, based upon the finished work of Jesus Christ. basado en la obra finalizada de Jesucristo. We have His acceptance, His favor, and His enjoyment based upon what Christ has done. Tenemos su aceptación, su favor, su disfrute de nosotros basado en lo que Cristo ya ha hecho. That's justification. Y eso es la justificación. We are made just as if we had never sinned, Somos hechos justos como si nunca hubiésemos pecado and just as if we'd always obeyed. y justificados como si hubiésemos siempre obedecido. Because I showed you from Zephaniah and Colossians, we are hidden in Christ. Porque les mostré en los pasajes de Sofonías y Colosenses que somos escondidos en Cristo. So when the Father looks upon me, He sees His Son. Así que cuando el Padre me ve a su Hijo. Do you believe me? ¿Me creen? Would it change the way you lived your Mondays? ¿Cambiaría su forma de vivir sus lunes? Would it change the way you treated your wife and kids? ¿Cambiaría su forma de tratar a su esposa y a sus hijos? Would it change the way that you loved your neighbor? ¿Cambiaría su forma de amar a sus vecinos? Would it change your anger? ¿Cambiaría tu ira? Would it speak into your pride? ¿Hablaría tu orgullo? Yes. Sí. The doctrine of justification is very important. La doctrina de la justificación es bastante importante. If we were ever going to be able to live out of the gospel, justification has to be solid. Si algún día queremos vivir el Evangelio, la justificación tiene que ser firme. So I'd like to take a look at 2 Corinthians 5:21. Así que me gustaría ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Si alguien quiere leer eso. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Digo. No. Ahí está. That's good. Just the one right there. Sí, sí, ese nada más. Two things happen in this verse. We call it the grand swap or the great exchange. Hay dos cosas que pasan en este versículo y le llamamos el gran intercambio. First movement is God made him who knew no sin. El primer movimiento, el primer paso es que Dios hizo a aquel que no conoció pecado. Who is the only one who has never sinned? ¿Quién es el único que nunca conoció pecado? Jesús. Jesus. So the one who had never sinned, the perfect one. Así que el perfecto, el que nunca había pecado, What does this verse say happened then? ¿qué dice este versículo que Dios o que le pasó? He was made, He was made sin. fue hecho pecado, He was made your sin. fue hecho tu pecado. He was sitting in as your defendant. He was sitting in the box Estaba sentado ahí en la caja defendiéndote a ti, in the court for you. en la corte por ti. So the first movement is what I've already drawn up here. Así que el primer paso, el primer movimiento es lo que ya dibujé aquí. We give him our sins. Le damos nuestros pecados. I'd like to read a few more verses. Me gusta leer un par de versículos más. It's going to require you to look them up in your Bible. Va a requerir que lo busquen en su Biblia. Isaiah 53:6. Isaías 53:6. Isaías 53:6. ¿Sí? Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Amén. The Lord has laid on him the iniquity of us all. El Señor cargó sobre él nuestro pecado, nuestra iniquidad. Who is the him that Isaiah is talking about? ¿Quién es ese él del que nos habla Isaías? Jesús.
The Lord has laid on him our iniquity. Nuevamente vemos que Jesús fue puesto, o nuestros pecados fueron puestos sobre él. Jehová cargó sobre él nuestra iniquidad, nuestro pecado. Let's look at 1 Peter 3:18. Veamos primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. That's funny. I already had it there. Oh, there you go. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. The righteous for the unrighteous. El justo por los injustos. I am the unrighteous. Yo soy aquel injusto. Jesus is the righteous. Cristo es el justo. But on the cross, he became my sin. Pero sobre la cruz él fue hecho mi pecado. God made him who knew no sin to be sin for me. Dios hizo a aquel que no conoció pecado, pecado por mí. Let's look at one more verse. Vamos a ver un versículo más. Psalm 103:12. Salmos 103, 12. Psalm 103:12. Salmos 103, 12. Lo leo yo. Dice: You've already got it. cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Why did he pick east and west? ¿Por qué escogió el oriente y el occidente, o el este y el oeste, As opposed to north and south. en vez de norte y sur? Ahí van a ser Jesús y María. Because Jesus was going to be born in the east. Not exactly what he was getting at, but it's a good point. Es un buen punto, pero no es exactamente de lo que nos está hablando el autor. The vision that he's getting in your head, why would he pick east and west as opposed to north and south? Pensamos en la tierra. ¿Por qué escogería el este y oeste, en vez de norte y sur? He's drawing a picture in your head. Está tratando de dibujar un cuadro en tu cabeza. Por la compasión de los pecadores. Because of his compassion for the sinners. He does have a lot of compassion for sinners. Tiene mucha compasión por los pecadores. The reason he picks east, Because the north is closer to the south than east is to the west. here's the answer to the mystery. Acá está la respuesta del misterio. If you go north long enough, Si vas hacia el norte suficiente, you'll end up going south. eventualmente vas a empezar a ir al sur. But if you go east, Pero si vas al este, you'll never go west. nunca vas a ir al oeste. The psalmist is saying that at the cross of Jesus Christ, El salmista nos está diciendo que en la cruz de Jesucristo, he has so taken your sin away from you. Él ha tomado tus pecados de tal manera, It's like the east from the west. es como el este del oeste. You'll never see it again. Nunca más lo volverás a ver. It is done away with. Ya fue desechado. Because the divine Son of God, Porque el Hijo Divino de Dios tomó nuestro he has nuestro removed it castigo. from you. Él lo ha removido de ti. The verdict is in and you are not guilty. El veredicto ya entró y no fuiste encontrado culpable. But it gets even better. Pero se mejora aún. What is the second part of 2 Corinthians 5? ¿Cuál es la segunda parte de 2 Corintios 5:21? God made him who knew no sin to be sin for me, Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, so that I might become para que nosotros o para que yo the righteousness of Christ. seamos hechos la justicia de Dios. So there's an exchange that happens. 2 Corinthians 5:21. Así que hay un intercambio que sucede en 2 Corintios 5:21. Christ gets our sin. Cristo recibe nuestro pecado. What does 2 Corinthians 5:21 say that we receive? ¿Y qué dice 2 Corintios 5:21 que recibimos nosotros? His justice, or his righteousness. His righteousness. Oh, you should have wrote this up there. His righteousness. Su justicia. So it's an exchange. Así que hay un intercambio. Let me give you a little bit of a illustration. Déjenme darles un ejemplo. This is my journal. Este es mi diario, This has got a lot of writing here about my life. tiene muchas escrituras sobre mi vida. Imagine that this is a diary of every action I've ever done. Imagínense que fuera un diario de todas las acciones que he hecho en mi vida. All of them.
Todos. Good, bad, and ugly. Las buenas, las malas y las más feas. All of my thoughts. in Todos my mis head. pensamientos en mi cabeza. All of them. Todos. And this book lists every one of them. Y este libro fuera a describir cada uno de ellos. This book would scare me to read. Este libro me daría miedo leerlo. I would never let you read it. Nunca te permitiría a ti leerlo. I would be too ashamed. Me daría demasiada vergüenza. Maybe you would be too. Tal vez a usted también. But imagine with me for a second Pero imagínense conmigo por un segundo, that this is Jesus' life pero que aquí tenemos la vida de Jesús and everything that Jesus has ever done. y todo lo que Jesús ha hecho And what we've heard in the scriptures, y lo que hemos escuchado en las Escrituras he was the righteous. fue que Él era el justo. He did everything perfect. Él hizo todo a la perfección. Every thought. Cada pensamiento. Think about that for a second. Every Pensá en thought, eso por un segundo. Cada pensamiento que Él tuvo, every word, cada palabra que Él dijo, every action, cada acción que Él hizo, every day, todos los días, every minute cada minuto, was perfect. fue perfecto. Amazing. Es increíble. So this book is awesome to read Así que este libro sería increíble leerlo, because Jesus' life is perfect. porque la vida de Jesús fue perfecta. Now what this verse in 2 Corinthians is telling Y lo us que nos está diciendo este versículo en 2 Corintios is that there's a swap that happens. es que hay un intercambio que sucede en la cruz. My life story with all this rebellion and sin La historia de mi vida, con todas mis rebeliones, con todos mis pecados, goes on to Jesus, va sobre Jesús. and he dies for all of it. Y Él muere por cada uno de ellos. But it doesn't stop there. Pero no termina ahí. The exchange that happens is that on the cross, El intercambio que sucede es que sobre la cruz I get his record. a mí me dan su récord policíaco. God made him who knew no sin to be sin for me, Dios hizo a aquel que no conoció pecado, pecado por mí, so that I might become the righteousness of Christ. para que yo pueda ser hecho justicia de Dios. I am in no means without sin. Yo de ninguna manera estoy exento del pecado. I sin every day. Yo peco todos los días, In my thoughts, en mis pensamientos, in my words, en mis palabras, in my actions. en mis acciones. But because of the cross of Jesus Christ, Pero por la cruz de Jesucristo, all of my sins are covered. cada uno de mis pecados son cubiertos. They have been removed from me as far as the east is from Han the sido west. removidos de mí del occidente hasta el oriente. And when my Father in heaven looks at me, Y cuando mi Padre del cielo me mira a mí, he pulls this book off the shelf. Él saca este libro de su librería Oh, I love my son Lyle. y dice, ay, amo a mi hijo Lyle. I enjoy my son Lyle. ¿Cómo disfruto a mi hijo Lyle? I adore, I love, I sing over him. Yo adoro, yo lo amo, yo canto sobre él. Because what he sees Porque lo que él ve is the finished work of Jesus. es la obra final de Cristo. Now, what if you were to believe that to be true? ¿Y qué si fuéramos a creer en eso por completo? How would that change your Mondays? ¿Cómo cambiaría eso tus lunes? I think it would radically change. Yo creo que cambiaría tu vida radicalmente. I think it would begin to speak into your shame, Yo creo que empezaría a hablarle a tu vergüenza, regret for past sins el remordimiento por pecados pasados, that you wear upon you like chains. que los llevamos como si fueran cadenas. When we live out of justification, Cuando vivimos la justificación, when we live out of this great exchange, cuando vivimos este gran intercambio, the chains really fall off. las cadenas serían quitadas, se caerían.